nosotros Ramiro Albarracín. Muchas gracias. Ya cuando uno se va haciendo grande, el currículum aumenta por efecto natural del proceso de avance de la vida. Pero como además soy medio inquieto, me acabo de anotar en otro doctorado en estudios regionales y sociales que están patrocinando todas las universidades públicas de la Argentina, porque voy a trabajar el pensamiento de Monteagudo y Muñecas, que son dos pensadores tucumanos muy importantes para la historia de América, de la naciente América, entre otros. La teoría permitió el desarrollo en nuestro país de... Bueno, dicho este aviso parroquial, quería comentarles, pero me tengo que mover o me tengo que quedar quieto, porque veo que esto empieza a fallar y enseguida te lo voy a tirar por la cabeza. Porque... Bien. Bueno, entonces, yo hace rato que vengo bregando por explicar, porque en el mundo de los ceremonialistas todos venimos de distintos lugares y de distintas fuentes. Nos hemos hecho muchas veces con la práctica, en forma autodidacta, con muchas lecturas, o venimos desde el derecho, desde la comunicación, desde las relaciones públicas. Pero lo que yo pretendo es que entendamos que para poder investigar y escribir y mejorar nuestra literatura sobre ceremonial y protocolo y organización de eventos y sus disciplinas afines, tenemos que entender que formamos parte de las ciencias sociales y que debemos utilizar la metodología y todo el rico patrimonio de la teoría de las ciencias sociales para aplicarlas a nuestros conocimientos y a nuestros trabajos de investigación. Si no hacemos, digamos, de cómo poner la mesa y de los modales que venimos trabajando desde el siglo XIX en adelante. Entonces, un poco la idea, esperá, no vaya tan rápido, esperá que estoy haciendo una introducción. Yo lo reto porque es conocido, no porque sea maltratador, no me van a hacer un juicio después por maltratador en público. Es como un hijo para mí, pero no lo es. Aclaramos. Bueno, entonces, lo que pretendo es que tanto las personas que asuman, porque hay muchos técnicos que quieren empezar a estudiar la licenciatura, la idea fundamental es empezar a producir libros de calidad, que no sean libros, repeticiones o copia y pegue o actualizaciones de libros que vienen del siglo XIX. La idea es empezar a estudiar con profundidad la disciplina, sobrevolar las problemáticas y estudiarlas en profundidad, para que los técnicos tengan una bibliografía actualizada y en la que puedan estudiar y prepararse a su vez para dar el salto cualitativo cuando sean licenciados o posgraduados. Entonces yo lo que hago acá es simplemente proponerles un marco inicial con el que pueden trabajar, que pueden aceptar o no, que pueden enriquecer o no, y que de paso les sirve también a cualquiera que esté haciendo una licenciatura porque es lo mismo. Así que bueno, una tesis de licenciatura. Bien, ahora sí. Bien, me quedó todo chico y yo no veo nada. Bueno, primero, búsqueda y definición del problema. ¿Cuáles son las sugerencias que yo les puedo hacer con respecto a esto? Primero hay que elegir un tema sobre el que haya suficiente bibliografía disponible. Tema complicado, a veces en ceremonial, porque la bibliografía o se contradice o no hay bibliografía específica de lo que yo quiero estudiar. Bueno, entonces, ¿cuál es la viveza del estudiante? Buscar un tema en el que sí haya algo escrito, porque es muy difícil trabajar sobre la siguiente advertencia. No elegir temas que impliquen estudios de campo cuantitativos, como encuestas, si no se dispone del presupuesto y del conocimiento técnico estadístico correspondiente. Porque mucha gente presenta proyectos de tesis en la licenciatura diciendo yo hice estas encuestas, pero carecen de ningún valor porque no tienen rigor técnico. Yo no puedo establecer encuestas si no establezco el universo que representativo la muestra representativa del universo. Entonces,
No meterme en camisa de once varas sobre cosas que no manejo. Que no tengo dinero, porque para poder hacer un estudio de campo se necesita mucho dinero. Me consigo una beca, bienvenidos sean, háganlo porque es maravilloso, pero no lo tenemos en general. Elegir temas, sí, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con elementos cualitativos, es decir, manejarme con cuestionarios, con entrevistas a algunos referentes, estudio de casos. Ese tipo de cosas sí, porque con la comparación, con digamos, las matrices comparativas que yo puedo generar desde mi análisis, sí puedo hacer un buen proyecto de tesis, ¿sí? La otra sugerencia es elegir temáticas amplias e interdisciplinarias que puedan analizarse desde diversas perspectivas. Es decir, no quedarme en la historia del tenedor, ¿sí? Porque no voy a tener mucho que decir al respecto. Y es más, ya lo dice Google. ¿Para qué voy a agregar a eso? O voy a buscar Wikipedia. Lo que tengo que hacer es ver cómo a ver, les pongo en perspectiva, estoy diciendo una pavada, pero cómo la aparición del tenedor generó un cambio en las costumbres sociales que llevaron a una transformación política o político-social o económica en los hábitos de una sociedad determinada, en un momento determinado de la historia. ¿Se entiende cuál es el planteo? Es decir, no quedar en el modal o en la historia de la cosita corta. Hay que buscar algo que se pueda enfocar desde la historia, desde la ciencia política, desde la sociología, desde las relaciones internacionales, desde la historia de la vida privada, porque en ceremonial hay mucho de eso, ¿sí? La historia de la vida privada es una rama de la historia que recientemente se está explotando, que durante mucho tiempo no se trabajaba. Entonces, esta es mi sugerencia. Asegurar el bagaje conceptual de nuestros conocimientos de ceremonial, tener en claro los conceptos de ceremonial, protocolo, etiqueta, cortesía, etcétera, que vayamos a utilizar porque son nuestro anclaje epistemológico. ¿A qué me refiero con esto? Los ceremonialistas no tenemos en claro el lenguaje que utilizamos. Entonces, eso no es algo tan anormal porque en ciencias sociales no hay un paradigma con los conceptos. Uno en cada investigación tiene que definir el concepto y en qué sentido lo va a utilizar. Porque yo puedo decir política, puedo decir derecho, y son todos vocablos polisémicos, que además se usan en la vida social común, y entonces van perdiendo sentido, y van tomando, o más que perdiendo sentido técnico, y van tomando sentidos nuevos. Entonces, nosotros en un trabajo científico no podemos darnos el lujo de decir política, o de decir ceremonial, o de decir protocolo, y no definirlo. Acabo de rechazar ayer una tesis en la que una estudiante me pone, voy a estudiar protocolo, y voy a hacer una comparación con los protocolos del COVID durante la pandemia. Goma. Vaya y haga de nuevo. Son dos sentidos de la palabra protocolo distintos. No tiene nada que ver con el ceremonial eso. Lo mismo le dije en el primer congreso a los mexicanos y me miraron como diciendo, este argentino lo vamos a carnear vivo acá. Pero se los dije en la cara porque empezaron a hablar de protocolos de la pandemia con respecto a la seguridad sanitaria que no tenía nada que ver con el protocolo en el área del ceremonial. Entonces, ojo con mezclar nuestro bagaje de conocimientos. Tengamos en claro, sabemos que en ciencias sociales y en ceremonial cada maestrito tiene su librito. Si yo voy a usar protocolo como sinónimo de ceremonial, bueno, busco el autor que lo define como tal, pongo la definición o hago la mía propia y la mantengo durante toda la tesis igual, porque no puede haber en la misma tesis un concepto con más de un significado. Eso no es científico. ¿Sí? Ojo con eso. Me va a matar la alumna, pero no la he nombrado. Saber diferenciar bien entre ceremonial y otras disciplinas como las relaciones públicas, sociología, ciencia política y otras, ¿sí? Muchas veces, sobre todo con las relaciones públicas, se tiende a confundir, y son cosas diferentes, ¿sí? Levemente diferentes, están vinculadas, pero hay matices, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro y hay que buscar la bibliografía que nos ayude a definir los conceptos que vamos a utilizar, ¿sí? Elegir un director de tesis comprometido.
ni hablar, y con el que me lleve bien, porque si me llevo a las patadas, no me voy a recibir nunca, ¿sí? Nosotros en ceremonial vemos mucho, sobre todo personas que tienen mucha trayectoria, técnicos y demás, que tienen mucha trayectoria, son y referentes muy importantes. Claro, hacen la licenciatura, dicen yo sé más que el profesor, y cuando buscan un director, el director dice, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y dice, disculpame, yo no puedo hacer algo mal. Sí, porque estás en otra dimensión. Estás en otra dimensión de tu estudio universitario y lo que se te exige es esto y esto, que además está en un reglamento de la universidad o de otra universidad, da igual. Es decir, hay códigos de textos académicos que nosotros estamos dando clases sobre eso, y de paso aprovecho el chivo, la universidad va a empezar a dar cursos de extensión sobre estas cosas para los tesistas que están demorados con las tesis de la universidad. Lo mismo deberían hacer otros. ¿Por qué? Porque hay muchos cursos de posgrado dentro de los doctorados sobre lo que vamos a ver enseguida, pero lamentablemente para un estudiante sueldo de grado no hay. Y estoy viendo, por lo que vemos en las tesis con el doctor Caligiuri, vemos que hay una dificultad en la escritura académica, en el manejo de fuentes, en el manejo de citas. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo. Objetivo general y objetivos específicos de la tesis. Toda tesis tiene que tener un solo objetivo general. ¿Sí? Un solo objetivo general. De ese objetivo general yo tengo que pensar en forma deductiva, es decir, ¿qué se deriva de ese objetivo general como objetivos específicos? Y esos objetivos específicos son los títulos o los capítulos de mi trabajo de tesis. O sea que es muy sencillo estructurar. Pongo el objetivo general, que sea general, no uno específico convertido en general, y de ahí busco los específicos y los voy aclarando en el desarrollo de mi tarea. ¿Sí? Esto es fundamental, porque generalmente me expresan el objetivo general en plural. Y eso es un error, porque o me ponen varios objetivos generales, entonces la tesis se empieza a bifurcar y no se termina nunca. ¿Sí? Metodológicamente, un objetivo general. Sí. ¿Cuál es el formato de tesis? Hay muchos, pero como no queremos andar proponiendo tesis disruptivas, que sean artísticas y que tengan bailes en el medio de la presentación y qué sé yo, que estaría bueno, pero en otro momento de la historia, ahora lo que necesitamos es el formato ensayo. El ensayo es un tipo de texto científico académico que consiste en una estructura tripartita que tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. ¿Sí? Curiosamente, uno nunca empieza por la introducción, generalmente empieza por el desarrollo, es decir, por el tema, investigando con el objetivo general, los objetivos específicos. Y después vamos armando la introducción y las conclusiones. ¿Sí? O sea que no quiere decir que porque sea tripartita hay que hacer primero la introducción, después el desarrollo y después las conclusiones. ¿Sí? Este es un trabajo dialéctico, que hay que ir y venir por ese trayecto. Adicionalmente, la doctrina agrega a esta estructura tripartita otros conceptos que tienen que estar en la publicación. Obviamente la bibliografía, citada como corresponde, de acuerdo a las normas APA o al sistema europeo. El índice, para que el lector se guíe, porque muchas veces cuando digamos, estos trabajos están destinados a publicarse, hemos dicho recién. Entonces, a lo mejor necesitamos un capítulo, no todo el libro, entonces el índice ayuda a buscar eso. Y los anexos, es decir, no poner cosas demasiado largas o que distraigan de la narrativa que tiene el discurso, digamos, el análisis que estamos realizando. Mucha gente agarra y pone las encuestas, bueno, no las encuestas, los cuestionarios en el medio del desarrollo, y al final me dice, pero ¿de dónde venía esto? ¿Cuál es la...? Entonces, todo lo que es anexo, si hacemos cuestionarios y demás y sus resultados, anexo al final del trabajo, el lector que quiera interiorizarse de eso se irá al anexo. Si no, seguirá leyendo lo que ustedes han puesto. ¿Está? Estas son mis recomendaciones. Bien, ¿cuáles son los instrumentos metodológicos que caracterizan una tesis de grado? Bueno, por un lado, uso de citas con el sistema APA, como les decía, o el sistema europeo. Es decir, una tesis sin citas no es tesis.
¿sí? Es una composición, tema la vaca, tema el ceremonial, tema el cuchillo, tema el tenedor. Eso es una composición, donde yo, con una estructura más o menos organizada, digo cosas que se me ocurren. No. Eso no es ciencias sociales. Consulta de bibliografía variada, pertinente y múltiple. No me tengo que ir por las ramas. Tengo que sí consultar más de un libro. Porque si no, lo que hago es copia y pegue, que es lo que hay que evitar, está acá puesto también. Entonces, tengo que hacer una consulta de fuentes variadas. Y si no, no solo bibliografía, por ahí también archivos o información de archivos que puedo consultar. En nuestra materia, trabajar con archivos, archivos históricos, archivos en las bibliotecas, es muy habitual. Pertinente porque no me tengo que ir del tema que estoy tratando. Si me empiezo a ir, no termino nunca la tesis. ¿Sí? Y múltiple porque esto mismo que decías de lo interdisciplinario. A lo mejor no hay una sola forma de ver el fenómeno, sino que lo puedo ver desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Cuidar la redacción, el uso de las reglas de puntuación, las comillas, los tipos de letras cursivas para las citas, entre otras. Es decir, volver al secundario y a la primaria. ¿Sí? Esto no tiene perdón, y tampoco es tan complicado, porque ahora ya los correctores te los hace el Word, digamos, entonces tampoco es que es tan terrible. Pero hay muchos errores en mezclas de concordancia verbal en los textos, que hay que tener cuidado con eso, porque un licenciado no puede tener esos errores. Ya vamos a ver más en profundidad esto. El otro es finalmente cuidar la coherencia interna del escrito de tesis, la concordancia de tiempos verbales y el estilo culto, no familiar en el lenguaje utilizado. Cuando escribimos un texto académico, tenemos que hablar como libro. ¿Se acuerdan que decía? Yo tenía unos compañeros que me decían, Ramiro habla como un libro. Bueno, sí, porque leía mucho. Entonces, quizás no era el lenguaje familiar al que estaban acostumbrados, pero en los textos académicos, en las tesis de grado, hay que hablar como libro, con conocimiento técnico, con términos técnicos, y no puedo usar expresiones familiares como arrancamos este tema con... No, no. Hay que buscar frases, conectores, oraciones cortas, párrafos, conectores entre párrafos, puntuaciones correspondientes, etc. Esto, si no lo tenemos traído del secundario, va a haber que buscarse un profesor particular en este tipo de temas, o hacer un curso en la universidad, que lo estamos haciendo con el secretario académico sobre escritura académica, va a quedar en la web ya preformateado, de modo tal que el que quiera hacer el curso se inscribirá y lo tendrá. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con metodología de la investigación y con epistemología, porque esos cursos no se dan para el grado, se dan para el posgrado. Bien, sigamos. Marco metodológico y teórico, que es donde casi todos fallan, o fallamos, ¿sí? Reforzar los conocimientos en metodología de la investigación, es decir, cuál es el conjunto de instrumentos que nos permiten obtener información para escribir una investigación o expresar sus resultados. Eso tiene una técnica que ya está más inventada que, no sé, que la máquina de hacer café. Entonces lo que hay que hacer es tomar el curso y si no nos ha sido suficiente con la clase con el módulo o seminario que se nos ha dado en el grado, hay que reforzarlo con un curso de extensión al respecto. Lo mismo con el marco epistemológico, porque esto que les estoy diciendo de las ciencias sociales no es algo que no tenga sus consecuencias. Hay que ver mi investigación dentro de qué corriente epistemológica yo la voy a insertar, porque estoy viendo la disciplina no desde el hacer técnico, poner el vasito, organizar el estrado, sino desde arriba y estudiando por qué pongo el vasito y por qué armo el estrado. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Bueno, para no transmitir solo, digamos, mala onda y frasecitas, les doy algunas sugerencias. Yo en el marco teórico hay un libro muy bueno de historia de la cortesía de Rubillard, es un francés, es un libro bastante nuevo, que tiene unos capítulos introductorios que son muy buenos para todo aquel que quiera hacer un trabajo de investigación de ceremonial, que creo que con eso pueden empezar.
en el marco teórico. ¿Por qué? Porque este señor establece cuáles son las funciones del ceremonial en la sociedad, establece la diferencia, muy francés, entre el savoir-vivre y el savoir-faire, y su concordancia, porque el ceremonial siempre está vinculado al savoir-vivre, al saber vivir. Pero cuando yo tengo que hacer una tesis, también tengo que saber el savoir-faire, porque tengo que saber hacer la tesis, ¿sí? Bueno, entonces, ahí él establece, incluso hay una serie de 4 puntos en el que él establece cuáles son las funciones universales del ceremonial, vinculadas a la identificación con el grupo, a la función social del ceremonial en la comunicación, etcétera, que son francamente muy acertadas. Y adicionalmente nos plantea, después en evolución histórica, cuáles han sido de alguna manera, voy a llamar entre comillas porque no son paradigmas, pero los voy a llamar paradigmas, de el ceremonial. En el pasado, hasta la Revolución Francesa, porque él lo estudia desde el punto de vista de Francia, podemos después nosotros hacer un libro investigando cómo ha sido en la América Hispana, por ejemplo, cuándo se produjo ese quiebre. Entonces dice, a ver, en el Ancien Régime, o sea, con la vigencia de los reyes, del medievo y de la antigüedad, las ceremonias eran muy importantes y eran muy pomposas y muy ostentosas, porque el valor simbólico, religioso y legal que tenían esas ceremonias tenía un sentido en la sociedad. La Revolución Francesa lo que dice, no señores, se acabó, acá somos todos iguales. Entonces, nada de andar con retrueques o indirectas o frases galantes que no digan directamente lo que quiero. Es más, se dictó una ley que tuvo poca vigencia, pero se dictó una ley durante el régimen francés que prohibía tratarse de usted. Se obligaba al tuteo. Como ahora te tutean en tarjeta naranja, que a mí dan ganas de cachetearlo. Pero porque yo no he estudiado tanto para que me traten de vos, un pendejo que no lo conozco. Perdón, me enojo. Y además he visto tratar a gente de 80 y tantos años, vos andás ya, vos, no. Nosotros somos ceremonialistas, por favor, eso en todos los ámbitos, cuando veamos chicos jóvenes, cuando veamos empresarios que quieren hacerse los cancheros y hacer como que son remodernos, no. El respeto es fundamental. Y la edad hace algo, digamos, ¿sí? Nos destruye, pero también, bueno, que nos reconozcan alguna cosa. Y sí, ¿qué les voy a decir? Bueno, esto es muy importante porque además después de la ruptura que implica la Revolución Francesa, viene la restauración burguesa, que es volver con el librito de la condesa de Rururú y del conde de Nararará, para que nos enseñen a los burgueses a ser como los nobles del pasado. Pero ¿qué pasa? Toda esa cuestión desemboca en las guerras mundiales del siglo XX, y ahí empieza a trabajar la mujer. Entonces la mujer ya no está en su casa mirando el florero y tocando el piano, o leyendo, mirando, sino que tiene que salir a trabajar en las fábricas para, digamos, aquello que los hombres ya no están porque están en la batalla. Entonces empieza a cambiar la vestimenta. Aparece Schiaparelli, aparece la señora Chanel, ¿no es cierto? Empiezan a decir, no, la ropa tiene que ser cómoda. No podemos estar con el miriñaque y con el corset. Entonces, hay un enorme cambio de paradigma también luego de las guerras mundiales en el siglo XX. Y eso va a llevar a la gran discusión que tenemos hoy con los chicos jóvenes y con la gente no tan joven, de cómo debe ser el ceremonial, ¿más formal o más informal? Esa es la gran discusión hoy. O hasta qué grado de formalidad es correcto y hasta qué grado de informalidad es incorrecto. Tema que, que no está resuelto, hay que decidirlo entre todos y hay que conversarlo entre todos. Y después, bueno, esto se va a explicar y se va mejor en los cursos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el marco epistemológico, hoy en día, en Argentina, en todos los doctorados, lo que se trabaja es que, si nosotros vamos a hacer una investigación desde Latinoamérica, tenemos que tomar en cuenta la tradición y la influencia de la modernidad, y que ese impacto de la modernidad que fue impuesto por la fuerza, sangre y fuego por los españoles cuando llegaron, los españoles en América Hispana, los anglosajones en el norte,
y que de alguna manera generó una transformación y una instalación de una serie de conceptos que nosotros teníamos como referencia, además de una serie de prejuicios que tenemos como referencia, que es que estudiar lo nuestro está mal o es vergonzoso en comparación con los estudios europeos, ¿sí? No es fino estudiar cosas de América Latina, no es fino estudiar cosas de los incas o de los pueblos originarios. Eso hay que cambiar, porque ahora los estudios de ciencias sociales parten desde el reconocimiento del aporte epistemológico de América Latina hacia la interpretación de sus propios fenómenos y de los fenómenos del mundo, previo a entender la modernidad, entender el fenómeno de la colonización, entender la neocolonización, etc. Un libro que yo he estado, capítulo 6 de ese libro que está ahí de Mario Casala, América Latina en perspectiva, dramas del pasado, huellas del presente, es un libro muy interesante, ese capítulo en particular, que puede ayudarlos a darle una comprensión de cuáles son las 3 grandes revoluciones que impactan de lleno en la epistemología y en la cultura americana, y que son básicamente el Renacimiento europeo, cuando llegan los españoles acá, la reforma y la contrarreforma religiosa, y finalmente el cambio del comercio, el cambio de una sociedad que consideraba el trabajo para esclavos o para sirvientes, a una sociedad que cambia el valor religioso, el valor de la comunidad y el rol del hombre en la sociedad, en ese entonces cristiana o pagana si era en la antigüedad, por el dinero. Y el comercio se convierte en comercio internacional porque para hacer dinero hay que salir de la nación, del Estado-nación, ¿sí? Ya no hay tampoco feudos, no hay imperios burocráticos, hay naciones, ciudades, naciones-estados, estados-naciones, ¿sí? Entonces, eso también es una realidad de la modernidad que es nueva. Y que hoy en día está en discusión si están o no funcionando los estados como tienen que funcionar, etc. ¿Por qué? Porque se ha globalizado el sistema financiero. Bueno, todas estas discusiones están en la bibliografía, nosotros no tenemos por qué descubrir el agujero al mate, ya está descubierto, lo que hay que hacer es empezar a acercarse a esa literatura y trabajarla en nuestras tesis, que además puede decir, ¿cómo hago una tesis de 60 hojas? Y bueno, hay que leer. Si lees y citas, vas a llegar a las 60 hojas sin ningún problema. Pero obviamente no me puedo quedar en la historia del tenedor porque es bajar de Google una cosa que tiene 4 páginas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Soy irónico, pero es la idea. Bueno, yendo a la estructura de la tesis, el corpus o parte central de la tesis debe estructurarse en base al desarrollo de objetivos específicos expuestos en la introducción de la tesis. Es decir, en la introducción yo pongo el objeto general, desarrollo o explicito los objetivos específicos, y en el desarrollo de la tesis empiezo capítulo por capítulo, objetivo por objetivo, a explicarme y a analizar lo que quiero estudiar, ¿sí? Esa estructuración tiene que hacerse de acuerdo a un criterio lógico concreto, ya sea que vayamos de el razonamiento deductivo, es decir, de lo general a lo particular, o de inductivo, de lo individual a lo general. Pero algún criterio hay que usar. El yo me siento a hablar como si estuviera en la mesa del bar arreglando el país o sentado con un taxista, no, eso no es ciencia, ¿sí? Si no quieren llamarle ciencias sociales, llámele disciplinas científicas sociales, ¿sí? Si las cuestiones a desarrollar son muy complejas o extensas, es recomendable hacer unas conclusiones preliminares al final de cada capítulo para ordenar la lectura y facilitar las conclusiones finales del trabajo. Es decir, sobre todo en tesis, como por ejemplo la mía de Mercosur, que son medio áridas, a veces el lector se cansa y dice un momento, ¿y esto de a qué venía? Tanta complejidad. Bueno, en cada capítulo, al final de cada objetivo específico, hacer una pequeña conclusión preliminar diciendo, bueno, concluyo en este capítulo esto. ¿Eso qué me ayuda también? A que ya tengo listas las conclusiones finales, porque lo que hago es tomar esas conclusiones preliminares y las expongo al final, ¿sí? Entonces, esta metodología me ayuda mucho a poder hacer la tesis legible al lector y al mismo tiempo me ayuda a mí a ganar tiempo para no andar buscando después qué voy a concluir, ¿sí? Bien, las conclusiones deben derivarse lógicamente del desarrollo de la tesis, otro gran problema. Generalmente
veo trabajos que hacen una introducción, por ahí tiene coherencia con el desarrollo, pero las conclusiones es yo opino, resulta que tal cosa. No. Las conclusiones no son nacidas de un repollo. Vienen del desarrollo y de la introducción. Si no tienen relación con eso, no son conclusiones del trabajo y no es ciencia. En la conclusión yo debo comprobar el objetivo general y los objetivos específicos. Y decir, señores, de esta manera les demuestro a ustedes que he cumplido lo que me he propuesto en esta investigación, en este camino, que eso es investigar. Es hacer un íter, un camino para obtener un mayor conocimiento de un tema. ¿Sí? Muy importante. Deben verificar el cumplimiento de los objetivos específicos y generales planteados, ¿sí? Es decir, es obligatorio en la conclusión decir que he analizado los objetivos específicos con éxito y que por lo tanto he alcanzado el cumplimiento del objetivo general, porque si no, no cierra la tesis, ¿sí? No son admisibles opiniones personales sin que se fundamenten en lo explicado o argumentado en el desarrollo de la tesis. Yo no puedo traer algo fuera que no tiene nada que ver con lo que desarrolló en la obra, ¿sí? Acá, coherencia interna. No puede haber cosas sueltas, ¿sí? No es necesario que la tesis y sus conclusiones sean una contribución original al conocimiento. Esto es muy importante. Es suficiente con que sea un aporte didáctico, explicativo o profundización de un tema ya conocido en la disciplina estudiada. Es decir, las tesis de grado, a diferencia de las tesis doctorales, no tienen por qué ser originales. Eso es una gran ayuda para ustedes. ¿Por qué? ¿Es un copia y pegue? No, tampoco, porque hay control de plagio. Entonces, lo que se trata es que yo puedo, de alguna manera, abordar un tema en base a bibliografía ya escrita y que no sea totalmente original. Que yo lo plantee del modo en que a mí me gustaría verlo, pero no necesariamente tiene que ser un aporte original. Capaz que sí, capaz que no, pero no es un requisito obligatorio de una tesis de grado, ¿sí? Bien, y finalmente que las conclusiones deben guardar coherencia con la introducción y el desarrollo de la tesis, ¿se entiende? Es decir, si estamos estableciendo una estructura tripartita, las tres tienen que tener coincidencia. Si he dicho una cosa en la introducción y me contradigo en las conclusiones, estamos en un problema, ¿verdad? Eso va a ser visto por los evaluadores y me van a decir, señor, acá, ajuste. Bien. ¿Terminé? Ay, buenísimo. Bueno, de esta manera, muy sucintamente, les hago algunas sugerencias y los ayudo a los estudiantes que los veo medio perdidos, porque tengo muchos estudiantes que ya deberían estar recibidos y siguen dando vuelta en la calecita. Bueno, de esta manera, por lo menos, creo que contribuyo a que puedan tener mayor éxito en el desarrollo de sus tesis. Muchas gracias y hasta la próxima. Fuerte aplauso.